Entonces nosotros en la pregunta que teníamos delante de aprender decíamos, ¿por qué crees que los productos de la canasta familiar aumentan de precio? ¿A qué se debe ello? Bueno, esto se debe a todas estas políticas de inflación, a todas estas políticas económicas que aumentan aceleradamente los precios, generando elevación en los precios de bienes y servicios durante un periodo determinado debido a la escasez del producto como tal. O también puede ser porque el producto, el producto elaborado, las materias primas, está escasa o la materia prima con que se elabora el producto es totalmente un costo totalmente elevado. Cuando nosotros oímos de la palabra inflación, significa o tengamos en cuenta inflación cuando se infla un globo o algo así, tengamos en cuenta que esto significa que los precios han subido de precio o que se han inflado. Ahí, de ahí es el nombre de inflación, o sea que los precios se han inflado. Bueno, es como dice aquí en la guía. En la guía nos habla, la inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de... Entonces, nos habla de que existe inflación cuando aumentan los precios o cuando, sí, cuando aumentan los precios del conjunto de los bienes y servicios de la canasta familiar o de la economía. Cuando la medida de todos los precios de los bienes de consumo que diariamente nosotros y continuamente utilizamos sube. ¿Por qué es importante el significado de inflación que nosotros conozcamos? Pues porque este fenómeno, más que todo, ocurre en casi todos los países del mundo. No podemos decir que nunca ha ocurrido este fenómeno. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en sus países haya cierto tipo de inflación o cierto aumento de precios en los bienes y servicios. Normalmente entre 2 y el 3% que se suba quizás el, el precio de un producto. Bueno, ¿qué pasaría si no hubiera inflación? Si no hubiera inflación, los precios obviamente bajarían y ya no se estaría hablando de inflación, sino se estaría hablando de deflación, que es el temor de cualquier responsable de la economía del país. La deflación puede ralentizar el consumo y el crecimiento económico, o sea, puede llevar prácticamente a que este crecimiento económico se vea en declive. Entonces, por eso la inflación prácticamente se da en todos los países y uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía, la política monetaria, los bancos centrales. Por ejemplo, el principal objetivo del Banco Central es conseguir la estabilidad de precios manteniendo una alta tasa de inflación. Entonces, existen existen inflación moderada, inflación galopante e hiperinflación. La inflación moderada consiste cuando hay la subida de los precios no alcanza el 10% anual. Cuando hablamos del 10% anual hablamos del año. La inflación galopante se trata o se da en el caso de que existan inflaciones desmedidas. Estamos hablando incluso de 2 o 3 dígitos. O sea, ya no sería el 10%, sino muchísimo más. Y la imperfección son aumentos de precios que superan el 1000% en un año y provocan obviamente graves crisis. Muchas veces se habla de que la inflación es buena, pero no es que sea buena de cierta medida, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esa subida de precios. Entonces seguiremos en lo mismo, porque si los precios de la canasta familiar suben, pues ay, chévere, nos suben a nosotros el salario, pero hay que tener en cuenta de que va a ser lo mismo porque la canasta familiar va a aumentar. Entonces, así pues,
Al final, el poder adquisitivo, que estamos hablando del dinero de los ciudadanos, se mantiene estable, va a ser totalmente lo mismo. Las consecuencias de la inflación pueden ser positivas o negativas. Primero, podemos hablar de la alza de los precios, ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto en los hogares como de las empresas y el gobierno. Esto se debe que si hay inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo igual que antes, porque igual tenemos que comprar los productos de la canasta familiar a los precios, a un precio más alto y nosotros vamos a tener prácticamente como el mismo salario. La subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde. ¿Por qué? Porque entonces los precios serán más caros y esto es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Se pierde el poder adquisitivo, entonces aquí entra que si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios de los productos, el poder bajará. Disminuye el ahorro porque con la inflación por lo general las personas provoca que se disminuya el ahorro y provoca que las personas, o más bien provoca que el dinero pierda el valor. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que tener claro? Canasta familiar. ¿Qué es la canasta familiar? Es un conjunto de bienes y de servicios que son adquiridos de forma habitual para su sostenimiento por una familia típica en cuanto a su composición, número de integrantes y unas condiciones económicas medidas. La inflación por demanda parece cuando aumenta la demanda y genera la oferta del sector productivo que no es capaz de hacer frente a la demanda. Recuerden que la demanda es todos aquellos bienes que nosotros consumimos. Inflación por coste se produce cuando se aumenta los costes de producción, o sea, ya que las materias primas con que elaboran X o Y productos suben. Entonces, nosotros podemos hablar de que las causas de la inflación pueden ser por el aumento de la demanda, cuando aumentan los costes de la materia prima, por las propias expectativas que tienen los empresariales o por el aumento de la oferta monetaria. Entonces, bien, sabemos que existen, como dijimos ahorita, diferentes tipos de inflación. La deflación se trata de la inflación negativa, es decir, cuando los precios en lugar de subir, lo que pasa es que bajan. La inflación moderada se da cuando la subida de precios no alcanza el 10% anual, o sea, es como no es tan elevado, no es tan elevado lo que va a aumentar. La inflación galopante se da en el caso de que existan inflaciones desmedidas. Estamos hablando incluso de 2 o 3 dígitos, o sea, estamos hablando de cuando hablamos de desmedida ya estamos hablando de algo de que sí puede ser una inflación totalmente grande o una alza de precios totalmente grande, pero ya la hiperflación son aumentos de precios que superan ya, quizás se nos salen hasta del conocimiento de la economía como tal en un año y provocan crisis económicas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Si nos ponemos a analizar aquí ejemplos acerca de la inflación, nos ponemos a hablar, podemos analizar de todo lo sucedido en diferentes partes. Hasta podemos relacionarnos con un país vecino, podemos relacionarnos con Venezuela. Y vemos que en Venezuela sí existe la inflación, los bienes de la canasta familiar, todos han subido, todos tienen un coste totalmente alto, son supremamente altos. Podemos hablar de que aquí hubo una inflación galopante, desmedida, porque al conseguir cualquier producto va a ser extremadamente caro. Pero entonces, ¿cómo se mide la inflación en Colombia? La inflación es un aumento generalizado y sostenido a nivel general. Por ejemplo, podemos hablar, ya sabemos que es el aumento. En nuestro país la inflación se mide a través de la economía
lo que se dice el índice de precios del consumidor, que es una medida de costo de vida en una economía, a partir de una evolución de los precios y servicios que consumen típicamente los hogares. Listo. ¿Qué significa? Se mide a través de los índices del precio del consumidor, o sea, a través de lo que consume, a través de lo que consumimos normalmente las personas. En este sentido, la inflación se debe entender como el promedio ponderado del cálculo. ¿Quién hace estos cálculos? Este cálculo de lo que nosotros consumimos. Estos son realizados por el Departamento Representativo de todos los colombianos y por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que es el DANE. Y para realizar esto debe tener en cuenta los productos de la canasta familiar, los bienes y servicios que nos representan a nosotros los colombianos. Entonces, chicos, podemos ver este video para entender un poco más acerca de la inflación. Y la actividad número 1, que es la que vamos a elaborar ahora, es en qué consiste la imperfección, cuáles son sus consecuencias o efectos y en qué países se ha presentado, aquí se ha presentado y en qué proporciones. Entonces ahí sí los invito a consultar y a elaborar la actividad. Vamos a ir elaborando la actividad y ya comparto nuevamente pantalla.